Un millonario la vio entre la multitud. Era su esmesera, pero no estaba sola. Junto a ella, una joven con una sonrisa inquietantemente parecida a la suya. Al acercarse, su mundo se detuvo. Había venido por negocios, y terminó encontrando una verdad que nunca imaginó. «Es ella», murmuró Adrián Reyes, sintiendo como el aire escapaba de sus pulmones. El champán en su copa tembló ligeramente mientras sus ojos seguían fijos en la mujer del vestido rojo que acababa de entrar al gran salón del Hotel Imperial. 15 años habían pasado, pero la reconocería en cualquier lugar. Daniela Morales. Su primer amor verdadero. La mujer que había dejado atrás cuando su ambición era más fuerte que cualquier otra cosa en su vida. ¿Estás bien? Parece que viste un fantasma, comentó Carlos Fuentes, su socio, siguiendo la dirección de su mirada. Espera, ¿conoces a la chef Morales? Adrián apenas registró la pregunta. Su atención estaba completamente capturada por Daniela, quien se movía con elegancia entre los invitados, saludando a varias personas con la confianza de quien pertenece a ese mundo. Ya no era la joven tímida que servía mesas para pagar sus estudios de gastronomía. Ahora irradiaba poder y seguridad. Fue entonces cuando la vio. Una adolescente de unos 15 años caminaba junto a Daniela, vestida con un elegante pero sobrio vestido azul noche. La joven se inclinó para decirle algo a Daniela y sonrió. El mundo de Adrián se detuvo. Esa sonrisa. Era su propia sonrisa reflejada en el rostro de la muchacha. El mismo hoyuelo en la mejilla derecha, la misma curvatura peculiar en la comisura de los labios. Podría ser coincidencia, pero su corazón martilleaba en su pecho como si supiera una verdad que su mente aún se resistía a procesar. ¿Qué pasa?, insistió Carlos, notando su turbación. Necesito hablar con ella, respondió Adrián, entregándole su copa. Ahora. Sin esperar respuesta, atravesó el salón con paso decidido, esquivando grupos de empresarios y celebridades que intentaban captar su atención. Como CEO de Reyes Desarrollos Inmobiliarios y uno de los 50 hombres más ricos de México, rara vez podía moverse sin ser interceptado, pero en ese momento proyectaba una determinación que mantenía a todos a distancia. A medida que se acercaba, pudo apreciar los cambios en Daniela. El tiempo había sido generoso con ella. Su rostro conservaba la belleza que lo había cautivado, pero ahora mostraba una serenidad y confianza que solo dan los años y las batallas ganadas. Su cabello, antes largo hasta la cintura, ahora caía en suaves ondas a la altura de los hombros. Daniela levantó la vista y sus miradas se encontraron. La vio tensarse, sus ojos abriéndose ligeramente en reconocimiento. Por un instante, todo el ruido de la fiesta se desvaneció. Solo existían ellos dos, conectados por un hilo invisible de recuerdos compartidos y secretos que Adrián apenas comenzaba a sospechar. Ella se inclinó hacia la joven, diciéndole algo al oído. La adolescente asintió y se dirigió hacia la mesa de bebidas. Adrián aprovechó ese momento para acercarse finalmente. Daniela, dijo, su voz más ronca de lo que pretendía. Adrián, respondió ella, su tono controlado pero con un temblor apenas perceptible. No esperaba verte aquí. Han pasado muchos años. 15, para ser exactos, precisó ella, y había algo en su tono que sugería que había contado cada uno de esos años. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Adrián tenía 1000 preguntas atrapadas en la garganta, pero solo una dominaba sus pensamientos. La joven que estaba contigo, comenzó, sin saber cómo formular la pregunta que podría cambiar su vida para siempre. Daniela sostuvo su mirada, un destello de vulnerabilidad atravesando su cuidadosamente mantenida compostura. Es mi hija, respondió finalmente. Se llama Valeria. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Adrián. Un nombre que nunca había escuchado y que, sin embargo, debería significarlo todo para él. ¿Cuántos años tiene?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Cumplirá 15 en 3 meses, dijo Daniela, su voz apenas un susurro. Adrián hizo un rápido cálculo mental. La última vez que había visto a Daniela fue semanas antes de partir a España para supervisar su primer proyecto internacional, la oportunidad que había catapultado su carrera.
Habían terminado su relación después de una acalorada discusión sobre su futuro juntos. Él quería que ella lo acompañara, ella insistía en que no abandonaría sus estudios de gastronomía. «Es mi hija, ¿verdad?», preguntó directamente, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todo el salón pudiera escucharlo. La expresión de Daniela se endureció ligeramente. «Veo que sigues siendo directo. Y tú sigues evadiendo las preguntas difíciles», replicó él, la tensión creciendo entre ambos. «¿Es mi hija?». Daniela miró brevemente hacia donde Valeria conversaba con un camarero, antes de volver a enfrentarlo. «Sí, Adrián. Es tu hija». Las palabras lo golpearon como un puño físico. A pesar de haberlo sospechado desde el momento en que vio la sonrisa de la joven, la confirmación lo dejó momentáneamente sin aliento. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura, consciente de las miradas curiosas que comenzaban a dirigirse hacia ellos. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó finalmente, una mezcla de dolor y rabia filtrándose en su voz. Daniela respiró profundamente antes de responder. «Me enteré de que estaba embarazada 2 semanas después de que te fueras. Intenté contactarte. Nunca recibí ninguna llamada, ningún mensaje», protestó él. «Llamé 3 veces a tu nuevo número en España», explicó ella, su voz calmada pero firme. «La primera vez, una mujer contestó. La segunda vez, esa misma mujer me dijo que no volviera a molestar. La tercera vez, tú contestaste, pero estabas celebrando algo. Había música fuerte, risas. Me preguntaste quién era, y cuando comencé a hablar, dijiste que tenías asuntos más importantes que atender y colgaste». Adrián cerró los ojos brevemente, un vago recuerdo formándose en su mente. La fiesta de inauguración de su primer proyecto internacional. Estaba eufórico, un poco ebrio, rodeado de nuevos colegas y posibilidades. «Después de eso», continuó Daniela, «decidí que no te necesitábamos. Que podíamos salir adelante solas. No tenías derecho a tomar esa decisión por mí», dijo él, su voz un tono más alto de lo que pretendía. «Es mi hija también». «¿Y qué habrías hecho, Adrián?», respondió ella, manteniendo la compostura. «¿Abandonar tu gran oportunidad? ¿O quizás enviar un cheque mensual para acallar tu conciencia mientras construías tu imperio al otro lado del océano?». La acusación le dolió porque contenía una semilla de verdad. En aquel entonces, su ambición lo consumía todo. No estaba seguro de qué habría hecho. «Nunca lo sabremos, porque no me diste la oportunidad de decidir», replicó. 15 años, Daniela. Me robaste 15 años con mi hija. «No te robé nada», respondió ella, una dureza repentina en su mirada. «Tú elegiste tu camino. Yo elegí el mío. Y Valeria ha crecido feliz y sana, que es lo único que importa». Adrián estaba a punto de responder cuando notó que la joven en cuestión regresaba, sosteniendo 2 copas de lo que parecía ser jugo. Se detuvo en seco al ver la tensión evidente entre los adultos. «¿Mamá?», preguntó con cautela, sus ojos, del mismo tono café avellana que los de Adrián, moviéndose entre ambos con curiosidad. El impacto de verla de cerca fue aún mayor. No era solo la sonrisa o los ojos. Valeria tenía su misma forma de fruncir ligeramente el ceño cuando estaba confundida, el mismo mentón decidido. Era como mirar una versión femenina y joven de sí mismo, mezclada con la elegancia natural de Daniela. «Valeria, te presento a Adrián Reyes», dijo Daniela, con una calma que debía estar costándole un esfuerzo sobrehumano mantener. «Es un antiguo amigo». «Mucho gusto», respondió la joven con educación, extendiendo su mano libre. Adrián la estrechó, sintiendo una descarga eléctrica al primer contacto con su hija. Su hija. La palabra resonaba en su mente como un eco infinito. «El gusto es mío», logró articular, sorprendido de que su voz sonara relativamente normal. «Tu madre y yo nos conocemos desde hace muchos años». «¿De la escuela de gastronomía?», preguntó Valeria con interés. «No exactamente», intervino Daniela. «Nos conocimos cuando yo trabajaba como camarera, antes de la escuela». Valeria asintió,
pero sus ojos inteligentes estudiaban a Adrián con una intensidad que sugería que intuía que había más en esa historia. Mamá es la mejor chef de México ahora, dijo con evidente orgullo. Acaba de ganar el premio al restaurante Revelación del Año con Raíces. No exageres, cariño, sonrió Daniela, aunque el rubor en sus mejillas revelaba su satisfacción. Apenas estamos empezando. ¿Raíces?, preguntó Adrián, genuinamente interesado. No lo conozco. Porque solo tiene 6 meses, explicó Valeria con entusiasmo. Pero ya hay lista de espera de 3 semanas para conseguir mesa. Mamá rescata recetas tradicionales mexicanas y las reinterpreta con técnicas modernas. Es increíble. Deberías probar su mole contemporáneo, es una locura lo que logra con esos sabores. Adrián observó el orgullo en los ojos de la joven y sintió una punzada de envidia hacia Daniela. Ella había vivido cada momento de la vida de Valeria, había construido esa relación, esa complicidad. Él era un completo extraño. Suena fascinante, dijo sinceramente. Me encantaría conocerlo algún día. Puede ser, respondió Daniela con diplomacia. Ahora, si nos disculpas, Valeria y yo debemos saludar a algunos colegas. Era una despedida educada pero firme. Adrián asintió, consciente de que no podía forzar la situación en ese momento y lugar. Por supuesto. Ha sido revelador verte de nuevo, Daniela, dijo, y luego miró a Valeria. Y un verdadero placer conocerte, Valeria. La joven sonrió, esa sonrisa que era un espejo de la suya, y Adrián sintió que algo se rompía y recomponía simultáneamente dentro de él. Igualmente, señor Reyes, respondió ella. Mientras las veía alejarse, una determinación férrea se formó en su interior. No iba a desaparecer de la vida de su hija ahora que sabía de su existencia. De alguna manera, encontraría la forma de recuperar el tiempo perdido, de ganarse un lugar en su vida. Y quizás, solo quizás, también habría una oportunidad de reconciliación con la única mujer que nunca había logrado olvidar completamente. Carlos se acercó a él, observando la dirección de su mirada. ¿Todo bien? Pareces haber visto un fantasma. No un fantasma, respondió Adrián, sin apartar la vista de Daniela y Valeria. Mi pasado, y posiblemente mi futuro. ¿De qué hablas? Te lo explicaré después, dijo, tomando una decisión. Ahora necesito hacer algunas llamadas. Averigua todo lo que puedas sobre el restaurante Raíces y su chef ejecutiva, Daniela Morales. ¿La conoces?, preguntó Carlos, confundido. Adrián finalmente apartó la mirada de las dos figuras que se alejaban y enfrentó a su amigo con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad, una combinación que Carlos nunca había visto en él. Esa mujer fue el amor de mi vida hace 15 años, dijo con voz controlada. Y esa adolescente que la acompaña, es mi hija. El shock en el rostro de Carlos reflejaba exactamente lo que Adrián había sentido minutos antes. Pero mientras su amigo buscaba palabras, Adrián ya estaba planeando su próximo movimiento. Porque si algo había aprendido en su ascenso al éxito, era que cada problema tenía una solución. Y recuperar a su familia, la familia que nunca supo que tenía, acababa de convertirse en su única prioridad. Desde el otro lado del salón, Daniela lanzó una mirada hacia él. Sus ojos se encontraron brevemente, y en ese instante, Adrián supo que ella también estaba consciente de que este reencuentro lo cambiaría todo. La pregunta era, ¿para bien o para mal? Adrián no recordaba cómo había llegado a su penthouse en el exclusivo barrio de Polanco. Las luces de la Ciudad de México brillaban a través de los ventanales que cubrían toda la pared, pero él apenas las notaba. Sentado en su sofá de cuero italiano, con un vaso de whisky intacto en la mano, repasaba mentalmente cada segundo del encuentro con Daniela y Valeria. Su hija. Tenía una hija de 15 años. Una adolescente que había crecido sin conocerlo, sin saber siquiera de su existencia. La mezcla de emociones era abrumadora, asombro, rabia, culpa y un extraño sentimiento de pérdida por todos los momentos que nunca vivió. Su primer día de escuela, sus cumpleaños, sus logros y fracasos, todo eso se lo había perdido.
El timbre del ascensor privado lo sacó de sus pensamientos. Carlos entró al apartamento sin esperar invitación, una costumbre de años de amistad. ¿Estás bien? Te fuiste de la gala sin despedirte de nadie, dijo, dejando su saco sobre una silla. Los Rivera estaban esperando hablar contigo sobre el proyecto de Santa Fe. Al diablo con los Rivera y Santa Fe, respondió Adrián, dejando finalmente el vaso sobre la mesa de centro. ¿Conseguiste lo que te pedí? Carlos suspiró y sacó su tablet. Daniela Morales, 38 años. Chef ejecutiva y propietaria del restaurante Raíces, inaugurado hace 6 meses en La Condesa, comenzó, deslizando su dedo por la pantalla. Estudió en el Instituto Culinario de México, se graduó con honores. Trabajó en varios restaurantes de renombre, incluyendo 3 años en el Cellier de Can Roca en España. Regresó a México hace 7 años y fue sous chef en Pujol antes de abrir su propio lugar. ¿Y Valeria? Preguntó Adrián, inclinándose hacia adelante. Valeria Morales, 14 años, estudiante del Liceo Franco-Mexicano. Campeona junior de debate, miembro del equipo de natación, promedio académico sobresaliente, continuó Carlos. No hay registro público de su padre. En su certificado de nacimiento aparece como padre desconocido. Esas 2 palabras fueron como una puñalada. Padre desconocido. Una mentira legal que borraba su existencia de la vida de su hija. ¿Cómo pudo hacerme esto?, murmuró, más para sí mismo que para Carlos. Según lo que me contaste, ella intentó contactarte, respondió su amigo, sentándose frente a él. 3 veces. 3 llamadas, Carlos, exclamó Adrián, levantándose de golpe. ¿Quién se rinde después de 3 malditas llamadas cuando se trata de algo tan importante? Alguien que fue rechazada 3 veces, respondió Carlos con calma. Alguien que escuchó a otra mujer contestar tu teléfono, que te escuchó decir que tenías cosas más importantes que atender. Ponte en su lugar por un momento. Adrián se pasó una mano por el cabello, frustrado porque sabía que su amigo tenía razón. El silencio se instaló entre ellos mientras ambos contemplaban la gravedad de la situación. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente Carlos. Recuperar el tiempo perdido, respondió Adrián con determinación. Conocer a mi hija. Ser parte de su vida. ¿Y Daniela? La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué sentía realmente por Daniela después de todos estos años? La había amado intensamente una vez, con la pasión arrolladora de la juventud. Luego la había dejado atrás, convencido de que su ambición y su carrera eran más importantes. Ahora, al verla transformada en una mujer segura y exitosa, había sentido algo removerse en su interior, una conexión que creía olvidada. Es complicado, admitió finalmente. Primero necesito establecer una relación con Valeria. Lo de Daniela, ya veremos. Carlos lo miró con escepticismo. No será fácil. Has construido tu vida siendo un lobo solitario, Adrián. Tu imperio inmobiliario, tus inversiones, tus aventuras, no eres precisamente el modelo de estabilidad familiar. La gente cambia, respondió Adrián, aunque ni él mismo estaba seguro de cuánto estaba dispuesto a cambiar. Por cierto, añadió Carlos, consultando nuevamente su tablet, conseguí esto. Una reservación en Raíces para mañana por la noche. Fue extremadamente difícil, tuve que llamar a varios contactos y prácticamente amenazar al maitre, pero lo logré. Adrián tomó la confirmación digital que Carlos le extendía, sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación. Gracias, dijo sinceramente. Te debo una. Me debes varias, corrigió Carlos con una media sonrisa, antes de ponerse serio nuevamente. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? No vayas a arruinar la vida que ellas han construido solo porque de repente descubriste que quieres ser padre. Las palabras de su amigo resonaron en su mente mucho después de que Carlos se hubiera marchado. Adrián pasó horas mirando fotografías de Daniela y Raíces en internet, buscando cualquier imagen donde pudiera aparecer Valeria, pero la chef parecía haber mantenido a su hija alejada de los reflectores mediáticos.
Cerca de la medianoche, cuando el whisky finalmente comenzaba a hacer efecto, Adrián encontró algo, un breve video promocional del restaurante donde, durante apenas 3 segundos, Valeria aparecía en segundo plano, ayudando a colocar flores en un jarrón. Congeló la imagen y la amplió, estudiando cada detalle del rostro de su hija, buscando rastros de sí mismo en sus facciones. Los encontró en abundancia. La forma de la mandíbula, la curvatura de las cejas, incluso la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza mientras se concentraba, todo gritaba Reyes. ¿Cómo no lo había visto nadie más? ¿O acaso sí lo habían visto, y simplemente nadie se había atrevido a mencionarlo? Pasó los dedos sobre la pantalla, como si pudiera tocar a través de ella a la hija que nunca supo que tenía, y sintió un nudo en la garganta. 15 años. Se había perdido 15 años que jamás podría recuperar. El restaurante Raíces ocupaba un edificio histórico restaurado con gusto exquisito. La decoración mezclaba elementos tradicionales mexicanos con toques contemporáneos, creando un ambiente cálido pero sofisticado. Cuando Adrián entró, vestido con un traje azul marino hecho a medida, sintió todas las miradas dirigirse hacia él. Era un efecto al que estaba acostumbrado. Su rostro aparecía regularmente en revistas de negocios y eventos sociales. Señor Reyes, bienvenido a Raíces, lo saludó el maitre con excesiva amabilidad. Su mesa está lista. Por aquí, por favor. Lo condujeron a una mesa apartada pero con excelente vista de la cocina abierta, donde los chefs trabajaban a la vista de los comensales. Adrián escaneó el espacio, buscando a Daniela, pero no la vio. ¿La chef Morales está esta noche?, preguntó casualmente mientras le servían agua. Por supuesto, señor. La chef siempre está presente, supervisando cada detalle, respondió el maitre. ¿Desea hablar con ella? Quizás más tarde, respondió Adrián, fingiendo desinterés. Por ahora, confiaré en sus recomendaciones. La cena fue una experiencia extraordinaria. Cada plato contaba una historia, mezclando sabores tradicionales mexicanos con técnicas de vanguardia. Adrián, quien había comido en los mejores restaurantes del mundo, se encontró genuinamente impresionado. Daniela había logrado crear algo verdaderamente único, un reflejo de su talento y pasión. Estaba a mitad del plato principal cuando finalmente la vio emerger de la cocina, vestida con su uniforme blanco de chef. Se movía con confianza entre las mesas, saludando a algunos comensales, supervisando los detalles. Cuando sus ojos se encontraron con los de Adrián, él notó su breve vacilación antes de que ella recuperara la compostura y se acercara a su mesa. Buenas noches, señor Reyes, dijo con profesionalismo, como si apenas lo conociera. Espero que esté disfrutando de su experiencia en Raíces. La comida es excepcional, respondió él sinceramente. Has logrado algo extraordinario aquí, Daniela. Un atisbo de orgullo atravesó su rostro antes de que volviera a su expresión neutral. Gracias. Si me disculpa, debo volver a la cocina. Por favor, la detuvo él. Solo 5 minutos. Necesitamos hablar. Daniela miró a su alrededor, consciente de los ojos curiosos. Este no es el lugar ni el momento, respondió en voz baja. ¿Cuándo entonces?, insistió Adrián. ¿Dónde? Ella pareció considerar sus opciones antes de responder. Mañana. Tengo 1 hora libre después del servicio de almuerzo. A las 4. Estaré aquí, aseguró él. Daniela asintió brevemente y se alejó hacia la cocina. Adrián la observó mientras se iba, notando cómo el personal se enderezaba a su paso, el respeto evidente en sus gestos. Había construido todo esto por sí misma, mientras criaba a una hija. No pudo evitar sentir admiración. Mientras terminaba su postre, un movimiento en la entrada de la cocina captó su atención. Valeria había entrado por una puerta lateral, vestida con el uniforme escolar del Liceo Franco-Mexicano. Se acercó a Daniela, le dio un breve abrazo y luego comenzó a ayudar, colocándose un delantal y poniéndose a trabajar con la familiaridad de quien conoce bien el lugar. Adrián observó fascinado la interacción entre madre e hija. La complicidad entre ambas era evidente, comunicándose a veces solo con miradas o gestos.
En un momento, Valeria hizo algún comentario que provocó la risa de Daniela, una risa que Adrián recordaba bien y que le provocó una punzada de nostalgia. ¿Cómo encajaría él en esa dinámica tan bien establecida? ¿Qué derecho tenía a irrumpir en la vida que ellas habían construido sin él? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podría mantenerse alejado ahora que sabía la verdad? Mientras pagaba la cuenta, dejando una propina extraordinariamente generosa, tomó una decisión. No buscaría venganza por los años perdidos ni intentaría imponer su presencia a la fuerza. Tendría que ganarse su lugar en la vida de Valeria, paso a paso, con paciencia y respeto. Y en cuanto a Daniela, los sentimientos que había experimentado al verla nuevamente eran demasiado intensos para ignorarlos. Quizás el destino les estaba ofreciendo una segunda oportunidad. O quizás solo era la vida cobrándole el precio por las decisiones que había tomado 15 años atrás. De cualquier manera, mañana a las 4 comenzaría el verdadero desafío. Las 4 de la tarde. Adrián consultó su reloj mientras esperaba en la pequeña oficina del restaurante Raíces. Había llegado 10 minutos antes y una asistente lo había conducido a este espacio que reflejaba perfectamente la personalidad de Daniela, ordenado pero acogedor, con elementos tradicionales mexicanos mezclados con un diseño contemporáneo. En las paredes, fotografías enmarcadas mostraban platos elaborados, productos locales y agricultores sonrientes. Pero lo que captó su atención fueron las pocas fotografías personales en un estante, Daniela y Valeria en diferentes etapas de crecimiento. Madre e hija en la playa, en una graduación, cocinando juntas. Una vida entera capturada en imágenes de la que él no había formado parte. La puerta se abrió y Daniela entró, aún con su uniforme de chef pero sin la chaqueta, vistiendo una camiseta negra sencilla bajo el delantal. Se veía cansada pero alerta, como si se hubiera preparado mentalmente para esta conversación. Gracias por concederme este tiempo, dijo Adrián, levantándose. Sé que estás ocupada. Vayamos al grano, respondió ella, sentándose tras su escritorio. ¿Qué quieres exactamente, Adrián? La directa pregunta lo tomó por sorpresa, aunque debería haberla esperado. Daniela nunca había sido de rodeos. Quiero conocer a mi hija, respondió con la misma franqueza. Quiero ser parte de su vida. Daniela lo estudió en silencio durante unos segundos, como evaluando su sinceridad. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué la viste y te pareció bonito tener una hija adolescente? ¿Por qué te recordó tu propia mortalidad? ¿O simplemente porque no soportas que exista algo en este mundo que no puedas controlar? Las palabras golpearon a Adrián como un puñetazo, pero mantuvo la compostura. No voy a negar que me sorprendió, admitió. Y sí, ver a una persona que lleva mi sangre, mi sonrisa, mis gestos, fue impactante. Pero no se trata de control, Daniela. Se trata de responsabilidad. ¿Responsabilidad?, repitió ella con una sonrisa amarga. Esa es una palabra conveniente después de 15 años. No sabía que existía, le recordó él, un tono más duro en su voz. No puedes reprocharme no haber asumido una responsabilidad que desconocía. Daniela se reclinó en su silla, un destello de vulnerabilidad atravesando su expresión habitualmente controlada. ¿Y si te hubiera dicho que estaba embarazada aquella última noche, antes de que te fueras a España?, preguntó ella. ¿Qué habrías hecho entonces? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un desafío. Adrián quería responder que lo habría dejado todo por ella, por su hijo, pero ambos sabían que probablemente no era cierto. No el Adrián de aquel entonces, consumido por la ambición y el deseo de probarse a sí mismo. No lo sé, admitió finalmente. El hombre que era entonces, no lo sé. Pero el hombre que soy ahora quiere conocer a su hija. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Daniela se levantó y se acercó a la ventana que daba al callejón lateral del restaurante, donde los proveedores descargaban productos frescos. No ha sido fácil, dijo finalmente, su voz más suave. Criar a una niña sola, construir una carrera, mantener un techo sobre nuestras cabezas. Hubo momentos muy duros.
Adrián sintió una punzada de culpa al imaginar a Daniela joven, embarazada y sola, trabajando mientras estudiaba, sacrificándose por la hija de ambos. Lo siento, dijo sinceramente. No puedo cambiar el pasado, pero puedo estar presente ahora. Puedo ayudar. Daniela se volvió, una chispa de orgullo en sus ojos. No necesitamos tu dinero, aclaró. Nos ha ido bien sin él hasta ahora. No me refiero solo a dinero, respondió Adrián. Me refiero a estar presente como padre. A conocerla, apoyarla, ser parte de su vida. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso?, preguntó Daniela, cruzándose de brazos. Aparezco en casa un día y le digo, por cierto, Valeria, ¿ese hombre rico que conociste en la gala es en realidad tu padre biológico? La imagen era absurda, pero planteaba un dilema real. ¿Cómo introducir a un padre desconocido en la vida de una adolescente sin trastocar todo su mundo? Podríamos empezar poco a poco, sugirió Adrián. No revelando inmediatamente quién soy, sino permitiéndome conocerla primero. Establecer una conexión. ¿Mentirle?, cuestionó Daniela, escéptica. No exactamente. Simplemente, acercarme gradualmente. Quizás podrías presentarme como un antiguo amigo que ha vuelto a tu vida, un inversor interesado en el restaurante, algo así. Con el tiempo, cuando la confianza se haya establecido, le diremos la verdad. Daniela pareció considerar la idea, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Valeria es inteligente, advirtió. Y tiene un sexto sentido para detectar mentiras. No va a ser fácil engañarla. No quiero engañarla, aclaró Adrián. Solo suavizar el impacto de la verdad. Darle tiempo para conocerme antes de cargarla con la etiqueta de padre. Daniela volvió a sentarse, sus dedos tamborileando suavemente sobre el escritorio mientras consideraba sus opciones. ¿Y si no funciona?, preguntó finalmente. Si intentas entrar en nuestras vidas y luego te das cuenta de que la paternidad no es lo que esperabas. ¿Qué pasa cuando la novedad se desvanezca y te aburras de jugar a la familia feliz? La acusación implícita era clara. Adrián era conocido por su inconstancia en las relaciones personales. Su lista de romances con modelos, actrices y socialites era ampliamente documentada por la prensa. No voy a abandonarla, afirmó con convicción. No voy a abandonarlas a ninguna de las dos. Algo cambió en la mirada de Daniela ante esas últimas palabras, una mezcla de sorpresa y cautela. No metas sentimientos personales en esto, Adrián, advirtió. Lo nuestro terminó hace 15 años. Y sin embargo, aquí estamos, respondió él, sosteniendo su mirada. El destino tiene un extraño sentido del humor, ¿no crees? Daniela suspiró, claramente incómoda con el giro de la conversación. Esto es sobre Valeria, insistió. No sobre nosotros. No hay un nosotros. Por supuesto, concedió Adrián, aunque ambos sabían que había más de lo que estaban dispuestos a admitir en ese momento. Entonces, ¿qué dices? ¿Me darás la oportunidad de conocer a mi hija? Daniela guardó silencio largo rato, como sopesando todas las posibles consecuencias de su decisión. Finalmente, pareció llegar a una resolución. Hay una condición, dijo con firmeza. Todo se hace a mi ritmo. Nada de presiones, nada de acelerar las cosas. Y si en algún momento siento que esto está afectando negativamente a Valeria, se acabó. Sin discusiones. Me parece justo, aceptó Adrián. Y otra cosa, añadió ella. Nada de regalos extravagantes ni intentos de comprar su afecto. No quiero que la deslumbres con tu dinero. Quiero que la conozcas de verdad, como persona. Adrián asintió, comprendiendo la preocupación de Daniela. Era una preocupación válida. Él mismo había visto cómo la riqueza podía distorsionar las relaciones, crear falsas expectativas, atraer personas por motivos equivocados. Tienes mi palabra, prometió. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. La puerta se abrió ligeramente y Valeria asomó la cabeza, sorprendiéndose al ver a Adrián. Lo siento, no sabía que estabas ocupada, se disculpó, mirando con curiosidad al visitante. Oh, es usted, el señor Reyes,
¿verdad? Del evento de la otra noche. Así es, sonrió Adrián, sintiendo un nudo en la garganta ante la presencia inesperada de su hija. Un placer verte de nuevo, Valeria. ¿Necesitabas algo, cariño? Preguntó Daniela, su tono cambiando completamente al dirigirse a su hija. Solo quería avisarte que ya llegó el proveedor de Oaxaca con el mole que encargaste, respondió la joven. Y el chef Ramírez dice que necesita tu opinión sobre el menú de degustación para el evento del viernes. Dile que voy en un momento, respondió Daniela. El señor Reyes ya se iba. Adrián captó la indirecta y se levantó, recogiendo su chaqueta. En realidad, dijo, inspirado por una idea repentina, estaba hablando con tu madre sobre la posibilidad de invertir en raíces. Me ha impresionado tanto el concepto que estoy interesado en apoyar una posible expansión. Los ojos de Valeria se iluminaron con entusiasmo. ¿De expansión? Mamá, ¿es en serio? ¿Vamos a abrir otro raíces? Daniela lanzó una mirada de advertencia a Adrián, pero mantuvo la compostura frente a su hija. Estamos en conversaciones muy preliminares, aclaró. No hay nada decidido. Pero sería increíble, insistió Valeria. Siempre has dicho que querías llevar nuestra cocina a otras ciudades. Adrián observó el intercambio, fascinado por cada nuevo detalle que descubría sobre su hija. La pasión con la que hablaba del restaurante, el orgullo por el trabajo de su madre, el uso de nuestra cocina que indicaba cuán involucrada estaba en el negocio familiar. De hecho, intervino, viendo una oportunidad, me encantaría conocer más sobre el funcionamiento del restaurante. Quizás podría venir mañana y recibir un recorrido completo. Si no es molestia, por supuesto. Daniela entrecerró los ojos, captando su estrategia, pero antes de que pudiera responder, Valeria se adelantó. Yo podría mostrárselo. Ofreció entusiasmada. Conozco cada rincón de este lugar. Mamá siempre está muy ocupada con los preparativos para el servicio de la noche. Adrián miró a Daniela, dejando la decisión en sus manos. Tras un momento de duda, ella asintió levemente. Está bien, concedió. Valeria puede darte el recorrido mañana a las 3. Pero solo 1 hora, ¿entendido? Tiene que prepararse para sus exámenes después. Mamá, los exámenes son la próxima semana, protestó Valeria. Y vas a estar perfectamente preparada para ellos, respondió Daniela con ese tono que no admitía réplica, familiar para cualquier padre. Adrián observó el intercambio con una mezcla de admiración y envidia. Ese vínculo entre madre e hija, construido a lo largo de años de convivencia, momentos compartidos, reglas establecidas y pequeñas batallas, era algo que él nunca había experimentado. Pero quizás, solo quizás, podría comenzar a construir algo propio con Valeria. Mañana a las 3, entonces, confirmó, dirigiéndose a su hija con una sonrisa que intentaba ocultar la emoción que sentía. Estoy deseando ver todo lo que has ayudado a crear aquí. Mientras se despedía y salía de la oficina, sintió la mirada de Daniela clavada en su espalda. Un mensaje silencioso pero claro, ten cuidado. No la lastimes. No tenía intención de hacerlo. Por primera vez en su vida, Adrián Reyes estaba dispuesto a poner las necesidades de alguien más por encima de las suyas propias. Y esa realización lo asustaba y emocionaba a partes iguales. A las 3:05, Adrián ya esperaba frente a Raíces. Por primera vez en años, estaba nervioso. Había cambiado de atuendo 3 veces esa mañana, optando finalmente por algo casual pero elegante, pantalones oscuros y una camisa azul sin corbata. No quería parecer el típico empresario intimidante. Llevaba bajo el brazo una carpeta con documentos. No era su intención real invertir en el restaurante, al menos no inicialmente, pero necesitaba mantener la fachada que había creado. Carlos le había preparado un expediente con preguntas pertinentes y cifras que cualquier inversor serio consideraría. La puerta del restaurante se abrió y Valeria apareció, vestida con jeans, una blusa blanca y zapatillas. Su cabello estaba recogido en una coleta alta y sin el maquillaje y el vestido formal de la gala, parecía aún más joven. Más vulnerable. Más obviamente su hija. Señor Reyes, puntual,
saludó ella con una sonrisa que era, sin lugar a dudas, idéntica a la de él. Mamá siempre dice que la puntualidad es la cortesía de los reyes. Y tu madre tiene razón, respondió Adrián, luchando contra el impulso de corregirla, de pedirle que lo llamara por su nombre. Señor Reyes sonaba tan formal, tan distante para dirigirse a su propio padre. Y por favor, llámame Adrián. Señor Reyes me hace sentir como mi padre. De acuerdo. Adrián, concedió ella, el nombre sonando extraño en sus labios. ¿Listo para el gran tour de raíces? Completamente listo, asintió él, siguiéndola al interior. El restaurante estaba en plena preparación para el servicio de la noche. Camareros colocando manteles, cocineros preparando mise en place, el sommelier revisando botellas. Todo un ecosistema trabajando en perfecta armonía. Empezaremos por la cocina, que es el corazón de todo, anunció Valeria con orgullo, guiándolo hacia la parte trasera. La cocina era un espacio impresionante, moderno y eficiente, pero con toques tradicionales. Un comal de barro coexistía con equipos de última generación. Cocineros jóvenes trabajaban concentrados, saludando respetuosamente a Valeria al pasar. Era evidente que la respetaban, no solo como la hija de la chef, sino por derecho propio. ¿También cocinas?, preguntó Adrián, genuinamente interesado. Desde que tengo memoria, respondió ella con naturalidad. Mamá me puso un banquito para alcanzar la encimera cuando tenía 4 años. Empecé pelando papas y separando frijoles, y fui avanzando desde ahí. La imagen de una pequeña Valeria ayudando a Daniela en la cocina provocó una punzada de nostalgia por momentos que nunca vivió. ¿Y te gusta? ¿Quieres seguir los pasos de tu madre? La pregunta pareció tocar algo profundo en Valeria. Su expresión se volvió más seria, más reflexiva. Es complicado, admitió. Amo cocinar, amo este mundo. Pero a veces me pregunto si lo amo porque es realmente mi pasión o porque es todo lo que he conocido. Adrián sintió, entendiendo perfectamente el dilema. Él mismo había seguido inicialmente los pasos de su padre en la construcción antes de encontrar su propio camino en el desarrollo inmobiliario a gran escala. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer, si no fuera esto?, preguntó con genuina curiosidad. Valeria lo miró de reojo, como evaluando si podía confiar en él. Finalmente, mientras pasaban a la bodega de vinos, respondió. Me fascina la arquitectura, confesó. Diseñar espacios, pensar en cómo las personas los habitarán, cómo se sentirán dentro de ellos. Es como cocinar, en cierto modo, pero permanente. Adrián sintió una oleada de orgullo y sorpresa. ¿Arquitectura? Su hija había heredado su pasión por los espacios, por la construcción, sin siquiera conocerlo. Es una profesión fascinante, comentó, tratando de no mostrar demasiado entusiasmo. Casualmente, comencé mi carrera en la construcción antes de pasarme al desarrollo inmobiliario. ¿En serio? Los ojos de Valeria se iluminaron. Mamá nunca mencionó que te dedicaras a eso. Bueno, tu madre y yo nos conocimos hace mucho tiempo, respondió cuidadosamente. Yo estaba comenzando mi carrera entonces. ¿Cómo se conocieron exactamente?, preguntó Valeria mientras recorrían la bodega. Mamá solo dijo que era camarera en algún lugar donde tú comías. Adrián eligió sus palabras con cuidado, consciente de que pisaba terreno delicado. Era un pequeño restaurante cerca de la universidad, explicó. Yo acababa de graduarme en ingeniería y estaba empezando mi primer proyecto. No tenía mucho dinero entonces, pero siempre encontraba para cenar allí un par de veces por semana. ¿Y te gustaba?, preguntó Valeria con una sonrisa pícara. ¿La comida? Era decente, respondió Adrián, fingiendo no entender. No, tonto. Mamá. ¿Te gustaba mamá? La pregunta directa lo tomó por sorpresa. La forma casual en que lo llamó tonto también, como si ya hubiera una familiaridad entre ellos. Tu madre es una mujer extraordinaria, respondió sinceramente. Inteligente, trabajadora, con una integridad que rara vez he visto en otras personas. Y sí, me gustaba mucho. ¿Y qué pasó?
insistió Valeria mientras subían por una escalera hacia el área de almacenamiento. Si te gustaba tanto. Adrián se detuvo, enfrentando una versión simplificada pero crucial de la verdad. Tomé una decisión equivocada, admitió. Me ofrecieron un trabajo en España, una oportunidad que parecía demasiado buena para rechazar. Tu madre tenía sus propios sueños, sus estudios de gastronomía. Ninguno quiso ceder, y nos separamos. Valeria asintió, procesando la información. ¿Te arrepientes?, preguntó con la brutal honestidad de la juventud. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significados que Valeria no podía comprender completamente. ¿Se arrepentía de haber dejado a Daniela? ¿De no haber sabido de su hija durante 15 años? ¿De las decisiones que habían definido su vida? Cada día, respondió finalmente. Pero el arrepentimiento es un lujo inútil si no aprendes de él. Algo en su tono debió revelar más de lo que pretendía, porque Valeria lo miró con renovado interés, como si lo viera por primera vez. Mamá nunca habla de su vida antes de mí, comentó mientras continuaban el recorrido. Sé que fue duro para ella. Me tuvo muy joven, tuvo que trabajar mientras estudiaba, con la ayuda de mi abuela Lucía. Debió ser muy difícil, concordó Adrián, sintiendo una punzada de culpa. Tu madre es una mujer extraordinariamente fuerte. Lo es, asintió Valeria con orgullo. Y nunca se ha quejado. Ni una sola vez. Aunque sé que renunció a muchas cosas por mí. La conversación se interrumpió cuando entraron en un pequeño huerto en la azotea del edificio. Plantas aromáticas, pequeños árboles frutales y vegetales crecían en ordenadas hileras. ¡Guau!, exclamó Adrián genuinamente impresionado. ¿Todo esto es parte del restaurante? Del suelo a la mesa, recitó Valeria con una sonrisa. Es el lema de mamá. No podemos cultivar todo lo que usamos, por supuesto, pero lo intentamos con las hierbas y algunos vegetales especiales. También es terapéutico. ¿Terapéutico? Sí. Mamá dice que la tierra te conecta con lo esencial, te recuerda de dónde vienes y lo que realmente importa, explicó, acariciando las hojas de albahaca con evidente cariño. Cuando tengo un mal día en la escuela o estoy estresada por los exámenes, vengo aquí y trabajo un rato con las plantas. Funciona mejor que cualquier psicólogo. Adrián observó a su hija moverse entre las plantas con la misma confianza y gracia con la que se movía por la cocina. Era parte de este lugar, de este mundo que Daniela había creado para ambas. Un mundo del que él no formaba parte. Tu madre ha hecho un trabajo increíble contigo, dijo, sin poder contenerse. Eres una joven extraordinaria, Valeria. Ella lo miró, ligeramente sorprendida por el cumplido inesperado. Gracias, respondió con una sonrisa genuina. Eres diferente a como imaginaba que serían los millonarios. Ah, ¿sí? ¿Y cómo imaginabas que seríamos? No sé. ¿Arrogantes? ¿Obsesionados con el dinero? ¿Hablando constantemente de yates y relojes caros? Respondió con una risa. Tú pareces normal. Interesado en cosas reales. Tomaré eso como un cumplido, sonrió Adrián. Mientras bajaban nuevamente hacia el restaurante, Valeria consultó su reloj. Tengo que preparar mis cosas para el estudio, dijo. Mamá es inflexible con los horarios de estudio. Por supuesto, asintió Adrián, aunque deseaba que la visita no terminara nunca. Ha sido un recorrido fascinante. Me has convencido completamente del potencial de Raíces. Al llegar a la entrada, se detuvieron. Adrián sabía que debía despedirse, pero no quería que este primer contacto real con su hija terminara tan pronto. Sabes, dijo, inspirado repentinamente, si te interesa la arquitectura, podría mostrarte algunos de mis proyectos algún día. Tengo un edificio en construcción en Polanco que incorpora elementos sostenibles bastante innovadores. Los ojos de Valeria se iluminaron con genuino interés. ¿En serio? ¿Podrías? Claro, si a tu madre le parece bien, añadió, consciente de no sobrepasar los límites establecidos por Daniela. Le preguntaré, prometió Valeria. Aunque suele ser bastante protectora.
Lo entiendo perfectamente, aseguró Adrián. Tiene todo el derecho a hacerlo. Una voz desde el interior del restaurante llamó a Valeria. Un segundo, mamá. Respondió ella, antes de volverse hacia Adrián. Tengo que irme. Fue un placer conocerte mejor. Adrián. El placer fue todo mío, Valeria, respondió él, resistiendo el impulso de abrazarla. Más de lo que imaginas. Mientras la veía desaparecer en el interior del restaurante, Adrián sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Orgullo por la joven extraordinaria que era su hija. Gratitud hacia Daniela por haberla criado tan bien. Tristeza por todo lo que se había perdido. Y, sorprendentemente, esperanza. Esperanza de que, quizás, pudiera encontrar un lugar en sus vidas. Cuando se dio la vuelta para marcharse, notó a Daniela observándolo desde la ventana del restaurante. Sus miradas se cruzaron brevemente y Adriana sintió en silencioso agradecimiento. Ella respondió con un leve gesto antes de desaparecer en el interior. Era un comienzo. Un pequeño paso en un camino que prometía ser largo y complicado, pero que, por primera vez en mucho tiempo, parecía valer realmente la pena. ¿Visitar su obra? Absolutamente no, la voz de Daniela resonó en la cocina de su apartamento, donde preparaba la cena mientras Valeria ponía la mesa. Pero mamá, es una oportunidad increíble, protestó Valeria. Adrián tiene un edificio sostenible en construcción. Con paneles solares, sistemas de recolección de agua, jardines verticales. Cosas que solo he visto en libros. Daniela dejó el cuchillo con el que cortaba verduras y se volvió hacia su hija. Habían pasado 2 semanas desde la visita de Adrián al restaurante. 2 semanas durante las cuales él había mantenido una prudente distancia, limitándose a enviar un ramo de flores como agradecimiento por el recorrido y una nota formal expresando su continuo interés en raíces. Todo perfectamente dentro de los límites acordados. Hasta ahora. No lo conoces, Valeria, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No sabes qué tipo de hombre es realmente. Parece buena persona, respondió Valeria, colocando los vasos en la mesa. No es como esos ricachones presumidos que vienen al restaurante. Muestra interés genuino por lo que digo, me escucha de verdad. Por supuesto que lo hace, pensó Daniela con amargura. Está conociendo a su hija. Además, continuó Valeria, no iría sola. Podrías venir también. Sería educativo para ambas. Daniela sintió una punzada de culpa. Su hija no entendía por qué se mostraba tan reticente con un hombre que, a sus ojos, solo parecía amable e interesado en su restaurante. No podía explicarle las verdaderas razones sin revelar toda la verdad. Lo pensaré, concedió finalmente, volviendo a su tarea culinaria. ¿En serio? Los ojos de Valeria se iluminaron. He dicho que lo pensaré, no que lo haremos, aclaró Daniela, aunque sabía que estaba perdiendo esta batalla. La expresión de su hija, tan llena de ilusión, derretía sus resistencias. El teléfono de Valeria sonó con la notificación de un mensaje. La joven lo consultó y sonrió. Es Adrián, anunció. Dice que si aceptamos visitar la obra, podríamos ir este sábado. Habrá un arquitecto que nos explicará todo el proyecto. Daniela dejó escapar un suspiro exasperado. Esa misma mañana había recibido un mensaje de Adrián preguntándole si podía invitar a Valeria a la visita, prometiéndole que sería estrictamente profesional y educativo. Ella aún no había respondido, y ya él estaba coordinando con su hija. Dame ese teléfono, exigió, extendiendo la mano. Valeria se lo entregó, sorprendida por su tono. Daniela marcó el número de Adrián y esperó, alejándose hacia la sala para tener privacidad. Hola, Valeria, la voz de Adrián sonaba complacida al otro lado. Tu madre. Soy yo, interrumpió Daniela. ¿Qué crees que estás haciendo? Acordamos que todo sería a mi ritmo, y ahora estás haciendo planes con mi hija a mis espaldas. No fue mi intención, respondió él, su tono volviéndose serio. Te envié un mensaje esta mañana preguntando si estaría bien. Y no te respondí aún. Lo sé, lo siento, concedió Adrián.
Pero cuando Valeria me escribió preguntando por mis proyectos, solo mencioné la posibilidad. No confirmé nada. Daniela respiró profundamente, tratando de controlar su frustración. Esto es exactamente lo que me preocupaba, dijo en voz baja. Que empezaras a tomar decisiones unilaterales, a crear expectativas en ella. No es lo que pretendía, la voz de Adrián sonaba genuinamente arrepentida. Te prometo que no volverá a ocurrir. Si no quieres que vaya a la obra, lo entenderé. La sinceridad en su tono hizo que Daniela se ablandara ligeramente. Durante las últimas 2 semanas, Adrián había demostrado más paciencia y consideración de lo que ella esperaba. No es eso, admitió finalmente. Es que Valeria se está ilusionando contigo. Te habla constantemente, comenta tus mensajes, está fascinada con tu mundo. Y me preocupa que cuando sepa la verdad. Que cuando sepa que soy su padre, completó Adrián en voz baja. Sí, confirmó Daniela. Temo su reacción. Que se sienta traicionada por ambos. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos. ¿Crees que es momento de decírselo? Preguntó finalmente Adrián. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Lo era? Daniela había observado la creciente conexión entre padre e hija, incluso en esas pocas interacciones. Valeria hablaba de Adrián con admiración, interesada en su trabajo, sus opiniones, su vida. Era como si, a nivel subconsciente, sintiera el vínculo que los unía. No lo sé, respondió sinceramente. Parte de mí quiere seguir protegiéndola, mantener todo como está. Pero otra parte sabe que cuanto más se conozcan sin que ella sepa la verdad, más difícil será después. ¿Qué tal si vamos los 3 a la obra este sábado?, propuso Adrián. Será un ambiente neutral, educativo como prometí. Y después, si te parece bien, podríamos almorzar juntos y decírselo. El corazón de Daniela dio un vuelco. Era un paso gigantesco, uno para el que no estaba segura de estar preparada. Revelar la verdad cambiaría para siempre la dinámica entre ella y Valeria. Su pequeño universo de 2 se transformaría irrevocablemente. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Te llamaré mañana con mi decisión. Por supuesto, respondió Adrián y añadió antes de colgar, gracias, Daniela. Por considerarlo siquiera. Cuando regresó a la cocina, Valeria la observaba con expresión preocupada. ¿Estás enojada porque hablo con él?, preguntó directamente. Daniela dejó el teléfono sobre la encimera y se acercó a su hija, tomando sus manos entre las suyas. No, cariño, no estoy enojada, aseguró. Solo, cautelosa. Los adultos a veces tenemos razones complicadas para nuestras preocupaciones. ¿Tiene algo que ver con que él te gustara antes?, preguntó Valeria, sorprendiéndola con su perspicacia. ¿Qué te hace pensar que me gustaba?, respondió Daniela, evasiva. Por cómo lo miras. Y por cómo habla él de ti, como si fueras algo muy valioso que perdió por error, explicó Valeria con una sencillez que ocultaba una sorprendente profundidad emocional. Además, nunca me has hablado de mi padre. Y Adrián tiene aproximadamente la edad que tendría él. Y a veces, cuando crees que no te estoy viendo, nos observas a los dos con una expresión extraña, como, asustada. Daniela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su hija, su brillante y perceptiva hija, estaba uniendo las piezas por sí misma. ¿Qué tanto había adivinado ya? Valeria, comenzó, sin saber cómo continuar. Está bien si no quieres hablar de ello, dijo la joven, apretando las manos de su madre. Solo quiero que sepas que ya no soy una niña. Puedo manejar las verdades difíciles. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. ¿Cuándo había crecido tanto su pequeña? ¿Cuándo se había vuelto tan sabia, tan comprensiva? Iremos a la visita este sábado, decidió repentinamente. Los 3. Y después hablaremos. La sonrisa de Valeria iluminó la habitación. Y gracias, mamá. Te prometo que me portaré bien y no le pediré nada extravagante ni... Lo sé, cariño, la interrumpió Daniela con una sonrisa. Confío en ti.
siempre lo he hecho. El sábado amaneció claro y fresco, perfecto para una visita a una construcción al aire libre. Adrián esperaba frente al edificio en obra, vestido con jeans, una camisa de manga corta y un casco de seguridad blanco. Había otros 2 cascos en sus manos. Cuando vio llegar el taxi con Daniela y Valeria, sintió un nudo en el estómago. Habían acordado por teléfono que hoy sería el día. Después de la visita, durante el almuerzo, le dirían a Valeria la verdad. Su vida cambiaría para siempre en cuestión de horas. «Buenos días», saludó Valeria, bajando entusiasmada del vehículo. «Esto es enorme». El edificio en construcción se elevaba 20 pisos sobre el exclusivo barrio de Polanco. Los paneles de vidrio especial ya instalados en las plantas inferiores brillaban con tonalidades verdosas bajo el sol matutino. «Buenos días», respondió Adrián, entregándole un casco. «Seguridad ante todo». Valeria se lo puso inmediatamente, ajustándolo con entusiasmo. Luego se volvió hacia Daniela, quien se acercaba con expresión más reservada. «Te ves bien con casco, mamá», bromeó cuando Adrián le entregó el suyo a Daniela. Sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio y ambos sintieron una chispa de electricidad familiar. 15 años habían pasado, pero algunas conexiones parecían inmunes al tiempo. «El arquitecto nos espera arriba», anunció Adrián, rompiendo el momento. Damián Rivera, uno de los mejores en arquitectura sostenible del país. Mientras subían en el elevador de obra, Adrián observó a madre e hija. Valeria prácticamente vibraba de emoción, señalando detalles técnicos que sorprendentemente conocía. Daniela, por su parte, mantenía una calma tensa, como quien se prepara para un momento decisivo. El recorrido por la obra fue una revelación. Valeria absorbía cada explicación del arquitecto con una comprensión que iba mucho más allá de lo esperado para su edad. Hacía preguntas perspicaces sobre los sistemas de energía, la orientación del edificio, los materiales utilizados. Adrián la observaba con orgullo creciente, reconociendo en ella su propia pasión por la construcción, por la creación de espacios. «Es impresionante cómo han integrado los jardines verticales con el sistema de recolección de agua», comentó Valeria mientras recorrían el piso 18, aún en obra gruesa. ¿Fue complicado convencer a los inversores de que valía la pena el costo adicional? Damián miró a Adrián con una sonrisa sorprendida antes de responder. Normalmente sí, los inversores suelen preocuparse más por la rentabilidad inmediata que por la sostenibilidad a largo plazo, explicó. Pero en este caso, Adrián fue quien insistió en incorporar todos estos elementos, incluso cuando aumentaban el presupuesto. ¿En serio? Valeria miró a Adrián con renovada admiración. «Creo que tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras», respondió él, consciente de que hablaba literalmente con su propia generación futura. «Lo que construimos hoy definirá el mundo en el que vivirán mañana». Valeria asintió, absorbiendo sus palabras, mientras Daniela observaba el intercambio con una expresión indescifrable. Estaba viendo finalmente al hombre en que Adrián se había convertido, tan diferente del joven ambicioso que había dejado atrás. Cuando el recorrido terminó y Damián se despidió, los tres quedaron solos en la planta baja del edificio. El momento de la verdad se acercaba y Adrián podía sentir la tensión creciente en el aire. ¿Les gustaría almorzar ahora?, preguntó, su voz ligeramente más grave de lo normal. «Conozco un lugar tranquilo cerca de aquí». Daniela asintió, intercambiando una mirada significativa con él. Valeria, ajena al peso del momento que se avecinaba, sonrió entusiasmada. «Muero de hambre». Aprender sobre arquitectura sostenible abre el apetito. Mientras caminaban hacia el restaurante, Adrián sintió un impulso irrefrenable. Extendió su mano y tomó la de Valeria, como si fuera lo más natural del mundo. Ella lo miró sorprendida por un instante, pero no retiró su mano. Al contrario, la apretó ligeramente. Adrián levantó la vista y se encontró con los ojos de Daniela, brillantes de lágrimas contenidas. Ella asintió casi imperceptiblemente, como dándole permiso, reconociendo el vínculo que ya existía entre padre e hija, incluso antes de que las palabras lo hicieran oficial. Era hora de que la verdad saliera a la luz.
El restaurante era pequeño y acogedor, con mesas espaciadas que permitían conversaciones privadas. Adrián había reservado un rincón tranquilo junto a la ventana, desde donde se veía un pequeño jardín interior. Los tres se sentaron, Valeria frente a Adrián y Daniela, quienes intercambiaron miradas nerviosas mientras la joven revisaba entusiasmada el menú. «Esto parece delicioso», comentó Valeria, ajena a la tensión que flotaba en el aire. «Aunque seguro no es tan bueno como tu cocina, mamá». Daniela sonrió débilmente, su mente claramente en otro lugar. Después de ordenar, un silencio incómodo se instaló en la mesa. Valeria los miró a ambos, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Está todo bien?», preguntó finalmente. «De repente parecen diferentes». Adrián respiró profundamente y miró a Daniela, quien asintió levemente. «Valeria», comenzó él, su voz más grave de lo normal, «hay algo importante que tu madre y yo necesitamos decirte». La joven los miró alternativamente, la comprensión iluminando gradualmente sus ojos. «¿Están saliendo?», preguntó directamente. «¿Es eso?». «Porque si es así, está bien. De hecho, creo que sería genial». La pregunta inesperada provocó que Daniela casi se atragantara con su agua. Adrián no pudo evitar una pequeña sonrisa. «No, no estamos saliendo», aclaró Daniela, recuperando la compostura. «Es algo más complicado que eso». Valeria los observó con atención, esperando. La intuición brillaba en sus ojos, como si ya estuviera uniendo las piezas por sí misma. «Valeria», dijo Adrián, decidiendo que el momento había llegado, «lo que queremos decirte es que, yo soy tu padre». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como cristales frágiles. Valeria permaneció completamente inmóvil, su expresión congelada en una mezcla de sorpresa y algo más difícil de definir. Segundos que parecieron eternos pasaron hasta que finalmente habló. «Lo sospechaba», dijo en voz baja, sorprendiéndolos a ambos. «No conscientemente, quizás, pero había algo familiar en ti desde el principio». «¿No estás sorprendida?», preguntó Daniela, desconcertada. «Lo estoy», aseguró Valeria, sus ojos ahora fijos en Adrián, estudiando cada detalle de su rostro como si lo viera por primera vez. «Pero también, no lo sé, tiene sentido. El mismo interés por la arquitectura, la misma sonrisa según la abuela Lucía, como nos entendimos tan rápido». Sus palabras se apagaron mientras procesaba la magnitud de la revelación. Luego, una chispa de confusión, seguida de dolor, cruzó su rostro. «Pero si eres mi padre, ¿por qué no estuviste nunca? ¿Por qué apareces ahora, después de 15 años?» La pregunta, directa y dolorosa, era exactamente lo que ambos temían. Adrián sintió que se le secaba la boca, pero sabía que le debía la verdad a su hija. «No sabía que existías», respondió sinceramente. «Tu madre y yo nos separamos antes de que ella supiera que estaba embarazada. Cuando lo descubrió, yo ya estaba en España. Intenté contactarlo», intervino Daniela, decidida a compartir la responsabilidad. «Pero las circunstancias, no funcionó. Y tomé la decisión de seguir adelante sola». «¿Y nunca pensaste en intentarlo de nuevo?», preguntó Valeria a su madre, una nota de reproche en su voz. «¿En los 15 años siguientes?». Daniela bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. «Al principio fue orgullo», admitió. «Luego, miedo a complicar la vida que habíamos construido. Y con el tiempo, se volvió más difícil imaginar cómo hacerlo». Valeria se volvió hacia Adrián. «¿Y tú? ¿Nunca te preguntaste por mamá después? ¿Nunca intentaste buscarla?». Adrián sintió el peso de la pregunta como una losa sobre sus hombros. «Lo hice», respondió, sorprendiendo incluso a Daniela. «Un año después de irme a España, cuando mi primer proyecto tuvo éxito, regresé a México. Fui al restaurante donde tu madre trabajaba, pero ya no estaba allí. Nadie sabía decirme dónde encontrarla». «Nunca me contaste eso», interrumpió Daniela, conmocionada. «¿Habría cambiado algo si lo hubiera sabido?», preguntó él con suavidad. Daniela guardó silencio, sin respuesta para esa pregunta.
Intenté buscarte un par de veces más a lo largo de los años, continuó Adrián, dirigiéndose a Daniela. Pero para entonces, ya habías cambiado de nombre profesionalmente. Ya no eras Daniela Morales, la camarera, sino Chef Morales. Y yo, bueno, la vida siguió. Construí mi empresa, me enfoqué en el trabajo. Hasta que nos viste en la gala, completó Valeria, conectando finalmente todas las piezas. Hasta que te vi a ti, corrigió Adrián con emoción contenida. Y reconocí mi propia sonrisa en tu rostro. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. El camarero llegó con los platos, pero ninguno hizo ademán de tocar la comida. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente Valeria, la vulnerabilidad evidente en su voz. ¿Qué significa esto para nosotros? Adrián intercambió una mirada con Daniela antes de responder. Significa lo que tú quieras que signifique, dijo con sinceridad. No tengo ningún derecho a irrumpir en tu vida y pretender ser el padre que no fui durante 15 años. Pero si me das la oportunidad, me gustaría intentar construir una relación contigo. Conocerte de verdad. Ser parte de tu vida en la medida que tú lo permitas. Valeria miró su plato, procesando sus palabras. Cuando levantó la vista, había lágrimas contenidas en sus ojos. Siempre me pregunté cómo sería tener un padre, confesó en voz baja. En la escuela, cuando otros niños hablaban de sus papás, inventaba historias. A veces eras un astronauta en una misión secreta. Otras veces, un explorador perdido en la selva. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Daniela. Adrián sintió un nudo en la garganta. La realidad es menos romántica, dijo con una sonrisa triste. Solo soy un hombre que cometió el error de dejar ir lo mejor que le había pasado en la vida. Y que ahora descubre que ese error fue aún más grande de lo que imaginaba. Sus palabras, dirigidas tanto a Valeria como a Daniela, flotaron en el aire cargadas de significado. Daniela lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más profundo, algo que recordaba a los sentimientos que una vez compartieron. Quiero intentarlo, decidió finalmente Valeria, enderezándose en su silla. Quiero conocerte. Ser tu hija. ¿Pero? Preguntó Adrián, conteniendo el aliento. Pero necesito tiempo, completó. Para asimilarlo todo. Para entender quién eres realmente y quién soy yo ahora que sé esto. Todo el tiempo que necesites, aseguró Adrián, el alivio evidente en su voz. Iremos a tu ritmo. Un peso invisible pareció levantarse de la mesa. Los tres comenzaron a comer, la conversación fluyendo gradualmente hacia temas más ligeros. Valeria preguntó sobre la familia de Adrián, sus abuelos, si tenía más parientes. Él respondió con historias sobre su infancia, sobre cómo se había enamorado de la arquitectura viendo construir a su padre. Para cuando terminaron el postre, algo había cambiado entre ellos. Una tenue pero innegable sensación de familia comenzaba a formarse. Tengo que ir a casa de Lucía por unos libros, anunció Valeria cuando salían del restaurante. ¿Les importa si los dejo solos un rato? Creo que ustedes también tienen cosas de qué hablar. La transparente estrategia de su hija hizo sonreír a Daniela. Tan sutil como siempre, comentó cuando Valeria se alejaba en un taxi. No sé de quién habrá sacado esa determinación. Me pregunto, respondió Adrián con una sonrisa, antes de ponerse serio. Daniela, yo. Demos un paseo, sugirió ella, señalando un parque cercano. Caminaron en silencio durante unos minutos, lado a lado, cada uno sumido en sus pensamientos. Lo manejaste bien, dijo finalmente Daniela. Con Valeria. Ella lo hizo fácil, respondió él. Es extraordinaria. Has hecho un trabajo increíble criándola. Gracias, aceptó ella, y luego añadió, ¿era cierto? ¿Realmente me buscaste? Adriana sintió, deteniéndose junto a una pequeña fuente. Nunca dejé de preguntarme qué habría sido de ti, confesó. De nosotros, si hubiera tomado decisiones diferentes. Daniela lo miró, 15 años de emociones no resueltas reflejándose en sus ojos. ¿Y ahora? Preguntó, haciendo eco a la pregunta de Valeria.
¿Qué significa esto para nosotros? Adrián tomó suavemente su mano, un gesto tentativo pero lleno de esperanza. Significa una segunda oportunidad, si estás dispuesta a dárnosla, respondió. No solo por Valeria, aunque ella sería razón suficiente, sino porque en estas semanas redescubrí algo que creo que nunca olvidé realmente, que tú, Daniela Morales, sigues siendo la mujer más extraordinaria que he conocido. Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Daniela. Sigues siendo bueno con las palabras, comentó, pero no retiró su mano. Y tú sigues siendo imposible de impresionar solo con palabras, respondió él. Por eso siempre me gustaste. Se miraron y, por un instante, el tiempo pareció retroceder. Era nuevamente aquel joven ambicioso y aquella camarera determinada, antes de que la vida los separara. Podríamos intentarlo, concedió finalmente Daniela. Lentamente. Por el bien de Valeria. Por supuesto, por Valeria, asintió Adrián, aunque ambos sabían que había más. Y tal vez, añadió ella, un brillo travieso en sus ojos, tal vez también por nosotros. Adrián sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella con más firmeza. Me parece un excelente plan, Chef Morales. Un año después, el restaurante Raíces celebraba su segundo aniversario con una fiesta privada. La terraza había sido transformada en un jardín de luces y flores, donde el equipo de Daniela y los invitados especiales disfrutaban de una noche perfecta. En una esquina, Valeria, ahora con 16 años recién cumplidos, mostraba orgullosa a su abuela Lucía los planos de la casa que había diseñado como proyecto escolar. A su lado, Adrián señalaba detalles técnicos, su orgullo paternal evidente en cada gesto. Arquitecta en ciernes, comentó Daniela, acercándose con 2 copas de champagne. Igual que su padre. Con el talento culinario de su madre, añadió Adrián, aceptando una de las copas. Es lo mejor de ambos. Lucía, observando la escena con ojos sabios, se excusó discretamente para ir a conversar con otros invitados, dejándolos solos. ¿Quién habría pensado, hace un año, que estaríamos aquí? Reflexionó Daniela, observando a su hija interactuar con confianza entre los invitados. ¿Te arrepientes?, preguntó Adrián, rodeando su cintura con un brazo. Ni por un segundo, respondió ella, recostándose ligeramente contra él. Aunque todavía me sorprende lo rápido que Valeria te aceptó en su vida. Es porque siempre fui su padre favorito, bromeó él. Era su único padre, le recordó Daniela, golpeando suavemente su hombro. Detalles, sonrió, inclinándose para besarla brevemente. Desde el otro lado de la terraza, Valeria los observaba con una sonrisa satisfecha. Ver a sus padres juntos, felices, era como si una pieza de su vida que ni siquiera sabía que faltaba finalmente hubiera encajado en su lugar. El camino no había sido fácil. Hubo conversaciones difíciles, momentos de duda, ajustes en la dinámica familiar. Pero cada desafío había valido la pena para llegar a este momento. Atención, todos, llamó Adrián, alzando su copa. Quisiera hacer un brindis. Los invitados se giraron hacia él, expectantes. Por Raíces, comenzó. Por el extraordinario talento de su creadora. Por la familia que hemos construido. Y por los segundos encuentros, que a veces resultan ser mejores que los primeros. Miró a Daniela con tanto amor que ella sintió un rubor subir a sus mejillas. Y sobre todo, añadió, dirigiéndose ahora a Valeria, por nuestra hija, cuya sonrisa idéntica a la mía me devolvió lo que nunca supe que había perdido. Las copas se alzaron, los cristales tintinearon, y 3 corazones que una vez estuvieron separados latieron al unísono bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México. A veces, la vida ofrece segundas oportunidades. Y a veces, solo hace falta una sonrisa heredada para cambiar el curso de 3 destinos para siempre.